Gracias, Victoria. Regresamos con nuestro invitado. Alfonso, creo que lo primero que tendríamos que hacer para poner en contexto el análisis es explicar qué busca el presidente ruso Vladimir Putin en Ucrania. Bueno, ante todo me gustaría darte algunos detalles para contextualizar la situación de Ucrania. Ucrania es un país con 42 millones de habitantes, es el país más pobre de Europa, es importante tener eso en consideración, el país más pobre de Europa. No obstante, es el país que tiene el tercer ejército más grande en Europa después de Rusia y Francia. Y para contextualizar un poco lo que está sucediendo, ahorita mismo el primer ejército europeo y el tercer ejército europeo se están encontrando en batalla. ¿Qué desea Vladimir Putin? Vladimir Putin, antes de iniciar con esta operación militar, dio un discurso de 45 minutos donde estableció los fundamentos y los argumentos de su ofensiva. Vladimir Putin considera que Ucrania históricamente pertenece, de hecho, a Rusia. También considera que por ciertas razones económicas que tienen que ver con el pago de la deuda de Ucrania después del colapso de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la estabilidad financiera de Ucrania dependió históricamente del trabajo y los esfuerzos del pueblo ruso. Y además él considera que el nacionalismo en Ucrania no es originario a esa región, sino que de hecho fue la creación por parte de ideólogos soviéticos. Y por todas estas razones, Vladimir Putin considera que la nacionalidad de Ucrania no es legítima. Y para entender finalmente por qué esta región es tan importante, valdría la pena decir que Ucrania está compuesta, uno, de unas praderas extremadamente fértiles que convierten a Ucrania en uno de los principales exportadores de granos en el mundo. Adicionalmente, tienen el río Dnieper, que divide a Ucrania en dos, sobre el cual se encuentra la ciudad de Kiev, que es un río muy importante para la fertilidad del área. Ucrania tiene muchos recursos minerales que son importantes y también recursos del petróleo. Y adicionalmente, Ucrania bordea al norte el Mar Negro, que permite proyectar control incluso hasta Turquía. Y de hecho sabemos que hay buques rusos que se están dirigiendo al Mar Negro para ejecutar una ofensiva desde el sur. Entonces, sencillamente para terminar, como al norte de Ucrania está Bielorrusia, que es un aliado ruso, y al sur de Ucrania está el Mar Negro, pues desde la perspectiva de Vladimir Putin, Ucrania representa un peligro de seguridad, ya que permitiría, en el caso de que se una a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, permitiría la entrada de tropas a Ucrania, lo cual le permitiría a la OTAN poner a tropas a una distancia de Moscú similar a la distancia que existe entre David y Pacora aquí en Panamá, lo cual resulta problemático para el Kremlin. Ayúdanos a entender qué son las áreas rebeldes prorrusas y por qué son claves en este conflicto y cómo quedaron estas zonas divididas dentro de este conflicto geopolítico. Muchas veces alrededor del mundo vemos a través de los procesos históricos que las fronteras terminan reuniendo a grupos étnicos que no necesariamente comparten una disposición de vivir en una nación. Este ejemplo lo hemos visto con el proceso de colonización en África, por ejemplo en Sudán y en Sudán del Sur, y sucedió durante la década de los 90 con la decomposición de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, donde se conforman las fronteras del Estado de Ucrania, pero quedan habitando al este de Ucrania, al este del río Dnieper, una población que étnicamente se considera rusa y habla ruso. Esta población se concentra alrededor de la ciudad de Donetsk, D-O-N-E-T-S-K, y alrededor de Donetsk existe lo que se llama una bacina, en inglés un water basin, y nada más para que sepas, Castalia, como es una bacina, B-A-S, alrededor de Donetsk, D-O-N, pues le llamamos el Donbass, la bacina de Donetsk, el Donbass, y este es el área que se encuentra al este de Ucrania. Y Vladimir Putin lo que ha hecho es reconocer unilateralmente la independencia de dos repúblicas separatistas ahí, étnicamente rusas, Donetsk y Luhansk, y luego ha aseverado que estas repúblicas han solicitado que las fuerzas rusas se movilicen para proteger sus intereses de seguridad. La pregunta del millón es si Vladimir Putin únicamente está protegiendo los intereses de Donetsk y Luhansk, ¿qué hacen sus tropas en este momento acercándose a la capital Kiev para sitiar esa ciudad? Ahora bien, todo el mundo ha esperado las reacciones y si bien la ONU ha tachado esto de violación a la integridad y a la soberanía de Ucrania,
¿Qué se puede hacer desde el occidente? Ayer estábamos muy pendientes a las declaraciones y al anuncio que hiciera el presidente de los Estados Unidos, que quedó en sanciones, que las vamos a repasar en breve. Y en la brevedad, el presidente de Ucrania, Zelensky, ha dicho prácticamente: me han dejado solo. ¿Cómo podemos interpretar esto y qué lectura damos de la decisión que ha tomado Estados Unidos, que contrario a sumarse y hacer una intervención militar, también ha hecho llamados para las sanciones, sobre todo políticas y financieras? Primero que todo, solo me gustaría decir brevemente que Volodymyr Zelensky es una persona muy valiente, incluso ha asegurado que agentes rusos estarían buscando asesinarlo a él y que no obstante él y su familia se van a quedar en Kiev. Ok, lo fundamental que tenemos que entender es que Ucrania no pertenece a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, mientras que su vecino Rumania sí. Eso significa que Estados Unidos y la Unión Europea no necesariamente cuentan con legitimidad para poder defender a Ucrania de este ataque por parte de Rusia. El tema es que los países de Occidente aprendieron durante la Segunda Guerra Mundial que si se permite la invasión de un tercer país que constituye una zona de amortiguamiento entre el país agresor y las naciones de Europa, pues se vuelve problemático. Y esto lo vimos cuando Hitler invade Bélgica y por lo tanto toma la mitad de Francia. Por lo tanto, los países aliados están muy interesados en evitar que Vladimir Putin extienda su control más allá del río Dnieper, que está a la mitad. Hasta ahora se han impuesto sanciones económicas que buscan paralizar el funcionamiento de la economía rusa. En particular, se han impuesto sanciones contra bancos, contra los oligarcas que apoyan a Vladimir Putin. Porque recordemos que Vladimir Putin tampoco es que tiene una posición totalmente estable dentro de su país. Y hay incluso quienes argumentan que la razón detrás de todos estos operativos militares es para mantener una consolidación de poder internamente dentro de Rusia. ¿Podrán las sanciones detener a Vladimir Putin? Pues parece que no. Vladimir Putin ha estado bajo sanciones desde que tomó la península de la Crimea el 18 de marzo del 2014. Bueno, entonces, dale, por favor. Sí, precisamente, Alfonso, te pido este paréntesis para hacer un repaso de esas nuevas sanciones anunciadas por los Estados Unidos contra Rusia. Corte de las relaciones con las principales instituciones financieras y los bancos rusos, que es lo que está señalando. También las restricciones a la adquisición de deuda a 13 entidades y empresas rusas, pero suma además el bloqueo financiero a personas de la élite rusa y sus familiares. Hay 3 sanciones más anunciadas por los Estados Unidos. Restricción a las exportaciones al ejército ruso, también restricciones a la habilidad de importar tecnología y finalmente incentivos a otros países que también impongan y se sumen a estas solicitudes. ¿Es esto suficiente para debilitar esta ofensiva de Vladimir Putin? Bueno, todo pareciera indicar que no, porque continúa el desplazamiento de tropas rusas hacia Kiev. Originalmente este ataque empezó con ciberataques por parte de Rusia hacia Ucrania, luego posteriormente con la movilización de tropas rusas hacia las 2 regiones separatistas de Donetsk y Luhansk, y luego lo que ha causado consternación a nivel global, el desplazamiento de entre 40.000 y 60.000 tropas hacia Kiev. Pero valdría la pena decir que los rusos no le están pasando tan sencillo. Han perdido ya a 400 personas según la inteligencia británica y Ucrania se encuentra utilizando equipamiento militar que recibió por parte de los británicos y los otros países bálticos para resistir la entrada de Vladimir Putin. Entonces, una de las razones fundamentales, Castalia, por la cual esto no detiene a Putin es porque Europa, en su búsqueda de moverse hacia energías más limpias, cerró sus plantas nucleares. Famosamente Francia y Alemania comenzaron a cerrar sus plantas nucleares, lo cual convirtió a esos 2 países en dependientes del gas exportado por parte de Rusia. Y para hacer las adecuaciones necesarias para tener otra fuente de energía tomaría mucho tiempo. Así que durante el próximo año al menos, las grandes potencias europeas van a seguir dependiendo sobre gas ruso y eso claramente le da poder a Vladimir Putin en sus negociaciones con Occidente. ¿Cómo nos impacta? ¿Cómo impacta al mundo, pero sobre todo a nuestra región, que estaba muy atenta a las decisiones de los Estados Unidos? Bien, nos impacta en 2 formas claves, pero antes me gustaría decir que si el propósito ahora es tomar la ciudad de Kiev, pues posterior a eso, en el caso que el bombardeo sea exitoso y la ciudad sea sitiada, lo que veremos después, nada más para que tu público sepa que estar atento, sería un empuje hacia la ciudad de Odessa,
que se encuentra localizada al oeste de Ucrania. Y en efecto, Rusia recompondría la vieja frontera imperial que tenía antes de la revolución y luego la revolución bolchevique, llegando hasta Rumania. Ok, los dos impactos que tiene para Panamá. Primero que todo, hay que entender que cuando se resquebraja el orden internacional, los países pequeños como nosotros nos encontramos en una posición más débil. Y por lo tanto es importante que Panamá respalde la preservación del orden internacional. Porque si bien es cierto Ucrania no es parte de la OTAN, pues Panamá tampoco. Y si vamos a tolerar y legitimizar una agresión por parte de un poder como Rusia en este tema, pues evidentemente no tenemos ningún tipo de problema de seguridad ahorita mismo alrededor de Panamá, pero las ambiciones de Vladimir Putin no necesariamente se van a ver restringidas solo a un teatro europeo. Entonces eso es lo primero. Lo primero es que en situaciones donde hay un rompimiento del orden internacional, se vuelve mucho más difícil para que países como Panamá desarrollen su propia autonomía personal, autonomía nacional, perdón. Y la segunda forma en la que esto impacta es por el hecho de que si nos estamos moviendo hacia una situación de conflicto global entre Estados Unidos y Rusia que puede tener consecuencias en un teatro europeo, eso va a implicar que Estados Unidos va a tener una vigilancia mucho más fuerte y cuidadosa de sus activos geoestratégicos en todo el mundo. Entre ellos, te recuerdo, el Canal de Panamá. Correcto. Entonces, ¿qué significa para Panamá? Un aumento de la presión estadounidense para la protección militar del canal. Ya hemos visto un aumento de presión estadounidense desde que Juan Carlos Varela cometió, en lo que fue, en mi opinión, un terrible error, que fue reconocer a la República Popular de China como país en vez de la República de Taiwán, y eso inmediatamente causó que los estadounidenses aumentaran la presión sobre Panamá. ¿Qué tanta más presión vamos a tener ahora que los estadounidenses necesitan sentir que están protegiendo uno de sus principales activos en el mundo, que es el Canal de Panamá, que es muy importante para ellos porque les permite mover sus buques desde un teatro en el Atlántico europeo hacia un teatro asiático, y Estados Unidos ahora tiene mucha consternación por la situación de Taiwán. Así que sin duda es un panorama muy estable a nivel global y eso desfavorece a las naciones pequeñas como Panamá. Finalmente, Alfonso, ¿consideras tú que todavía cabe una solución diplomática a este conflicto? Bueno, la verdad, ya el conflicto se dio en cierta forma. O sea, ya la ciudad de Kiev está siendo bombardeada y por más que le dé apoyo por parte de los países occidentales, es lo más probable es que el régimen de Volodymyr Zelensky vaya a caer. Entonces, la pregunta del millón sería, ¿van los países del mundo a tolerar a largo plazo la toma por parte de Rusia de Ucrania? Ya el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, dijo que no, que el Reino Unido al menos no iba a permitir normalizar la situación y que estarían buscando la recomposición efectiva de Ucrania a largo plazo. Pero Vladimir Putin tiene una excelente mano en estos momentos. Uno, tiene alrededor de 60.000 tropas ya movilizadas dentro de Ucrania, con una reserva de alrededor de 40.000, 50.000 tropas fuera. Adicional a esto, tiene control efectivo sobre el flujo de gas a Europa, lo cual le da una enorme posición de poder sobre Alemania, que en este momento está controlado por el Partido Socialdemócrata, que históricamente se ha considerado aliado de Rusia. Y además de eso, como Ucrania no es parte de la OTAN, pues le cuesta a países como Estados Unidos y el Reino Unido justificar una defensa militar. Entonces, lo más probable es que veremos la caída de Ucrania. Y de hecho, la inteligencia militar británica, que hasta ahora ha sido totalmente acertada, indica que las ambiciones de Vladimir Putin son controlar la ciudad portuaria de Odessa al sur de Ucrania y, por lo tanto, extender el control ruso hacia una pequeña área que se encuentra entre Moldavia y Ucrania, que se llama Transnistria, donde también habita una población étnicamente rusa, y eso le daría el fundamento a Vladimir Putin para justificar una agresión militar hasta la frontera con Moldavia y Rumanía. Alfonso Grimaldo, periodista y analista, esta mañana con nosotros. Mil gracias por estos minutos, compartir este análisis y ayudarnos a todos a entender esta crisis y cómo impacta no solamente a Panamá, sino también a la región. Mil gracias, Alfonso, un placer tenerte con nosotros en nuestro noticiero. Que tengas buena mañana, acá, hasta luego.